22:07 en la República Argentina. ¿Qué pensaría en este momento Pepe Mujica? Usted tuvo muy buena relación con Mujica, ¿no? El expresidente de Uruguay. Lo quería mucho, Pepe. ¿Qué pensaría en este momento a nivel internacional y el momento que vive la Argentina? No, a ver, Pepe era una persona que siempre decía que era muy importante la humanización de las políticas públicas, ¿no? Y él muchas veces repetía, ¿no? Nuestras derrotas no son permanentes porque nuestras victorias tampoco lo son, ¿no? Un tipo que no fue quebrado nunca en su vida y siempre peleó por lo colectivo, ¿no? Él siempre decía, somos seres gregarios, y él estaba, el mundo que él dejó, ¿no? Porque falleció el 13 de mayo del año pasado, era un mundo muy parecido a este, ¿no? Era un mundo donde el individualismo extremo parece que es el camino, ¿no? Y yo creo que lo que nos diferencia de otras especies es nuestra mirada colectiva, nuestra solidaridad, nuestra empatía, el valor de la misericordia, que creo que está muy ausente en nuestro mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Y creo que Pepe pensaría eso. Y estaría preocupado porque parece que el mundo hoy es el momento de la derecha, ¿no? Porque el mundo parece que el viento que está soplando es derechista de alguna manera. Sí, pero también vivimos un mundo como líquido, ¿no? Que cambia todo muy rápido. No, cambia todo muy rápido. No. Digo, hoy es el momento de la derecha, esto no quiere decir que sea para el fin del mundo. Pero, por ejemplo, América Latina, las 3 de las 4 principales economías están gobernadas por gobiernos progresistas. Brasil, México, Colombia. ¿No? La tercera, cuarta es Argentina, no es así, Uruguay, ¿no? Obviamente hay un corrimiento, pero también creo que es parte, derecha o izquierda, lo que sí creo que es común a gran parte de los países es la disconformidad objetiva frente a la realidad que transitamos, ¿no? Y se vio en Europa. Digo, el surgimiento de las expresiones de extrema derecha es reflejo de la disconformidad de la no respuesta de un mejor futuro, ¿no? Y creo que sí hay expresiones, no digo de derecha, sino digo de extrema derecha, ¿no? Que también quiero hacer una diferencia en ese sentido, que tratan de alojar la frustración colectiva social en un adversario, para intentar ordenar. Y quien canalice el odio, no va a canalizar la respuesta necesaria para hacer una sociedad mejor. A mí me da la sensación que el ciudadano en sí del mundo, ¿no? Apuesta a la derecha, tiene desazón, se frustra. Apuesta al progresismo, para llamarlo de alguna manera, a la izquierda, al populismo, se frustra. Y así, ¿no? Como que va dando saltos y como que ya dice, ya está, no sé con qué quedarme. Es que el ciudadano, ¿qué le pide a la política? Vivir bien. Nada más. No, ni siquiera vivir bien. Yo creo que es más simple. A ver. Le pide vivir todos los días un poquito mejor. Bueno, Digo, no necesariamente bien, está bien, pero todo es en términos relativos. Está bien. Que creo que es lo que se ha perdido, ¿no? Porque más allá que todos somos autorreferenciales y a veces nuestros tiempos han sido los más difíciles, yo creo que para un joven en Argentina, y lo saco a Milei solo de esto, digo, la perspectiva futura es de mucha incertidumbre. Y yo no creo que hay que saber convivir con la incertidumbre como creo que se decía en algún momento algún ministro. Yo creo que la política tiene que tratar de administrar la realidad para darle una perspectiva de un mejor futuro. Y eso creo que hoy no está, y en muchos aspectos no está. No está en la posibilidad de adquirir una vivienda, no está en la posibilidad de llegar a fin de mes, no está en la posibilidad de alquilar, no está en la posibilidad de tener un crédito. Me parece que eso es algo común, lamentablemente, a muchas de nuestras sociedades. Entonces creo que la política tiene un rol simple: administrar desde mi mirada para que todos estemos un poquito mejor en términos relativos, y que creo que es lo que la Argentina hace un tiempo perdió. Ahora, una pregunta que obviamente si tuviéramos la respuesta, creo sería mucho más fácil todo. Coincido con esto. Yo con 28 años, la realidad es desde que tengo memorias, sentimos, los de mi generación o la mayoría, que se vive cada vez un poco peor, ¿sí? Y es cierto esto de que la proyección no parece ser positiva. ¿Cómo se hace desde la política para cambiar eso? Yo creo que nuestro país hoy necesita una gran concertación en términos de diálogo, por más que parezca difícil. Y yo creo que Argentina está, como pocas veces, frente a grandes oportunidades y las sabemos administrar, ¿no? Yo creo que en nuestro país hay 5 sectores en términos económicos que pueden delimitar un futuro, ¿no? de fuerte crecimiento y desarrollo, ¿no? Tenemos 3 sectores más vinculados a la economía
primaria, para decirlo de alguna manera, que es el sector agropecuario, que es un gran ejemplo en ese sentido, que está a la vanguardia tecnológica, es un ejemplo en el mundo, nuestro sector agropecuario, el sector de la energía y el gas, del petróleo y el gas, que también, nos empieza a dar una respuesta a todos los argentinos, y la posibilidad de un desarrollo en la minería sostenible. Ahora, petróleo, gas y minería necesitan encadenar productivamente, que no sea solo una política de exportación de materia prima, porque Argentina tiene que sacarte ese karma histórico que tenemos de exportar materia prima e importar productos con empleo, con valor agregado de otros rincones del mundo. Sí. Esos tres sectores de la economía nos dan una gran oportunidad si la hacemos aprovechar. Y yo creo que no es desarrollar solo el mercado. El sector del capital es fundamental para la creación de riqueza, pero yo creo que tiene que haber un Estado planificador, y cuando hablamos de Estado planificador es Estado nacional en un país federal y provincias. Y a eso le tenemos que sumar dos sectores estratégicos. Uno que es la economía del conocimiento, y que son transversales, y el otro es el sector industrial. ¿No? Un país de casi 50 millones de habitantes no puede tener un modelo de desarrollo que incluya a todos los argentinos si no protegemos nuestra industria y si no damos la discusión de la industria del futuro, ¿no? Nosotros no podemos poner en riesgo, para poner un ejemplo, el sector automotriz argentino, pero no alcanza con este sector automotriz, que vemos que están llegando barcos con autos de China, para mencionar un ejemplo. Tenemos que ir a partir de una planificación para tener un sector vinculado a la electromovilidad, ¿no? Y que no se vayan las empresas a Brasil. Tenemos que dar una disputa para que se instale el capital productivo en nuestro país y el capital nacional también. Eso me parece que hoy está ausente y es parte de lo que tenemos que discutir en nuestro país. Le voy a hacer una pregunta. Usted sabe que yo lo hago todo con mucho respeto y con usted también, pero yo lo escucho hablar y mañana lo voto a usted. Mañana, yo lo escucho hablar, mañana lo voto. ¿No me votaste en octubre? No, porque yo soy de provincia. Y yo soy de provincia también. No, voté en capital. Yo lo escucho hablar y es tentador. Ahora, ¿por qué cuando gobiernan todo esto no lo pueden hacer? En general no lo digo por usted, que se entienda la pregunta, lo digo en general a la clase política. Cuando le digo, lo chicaneo un poco. Digo, yo los escucho a toda la clase política, a usted, a mí, a ella, a todo el mundo. Yo los escucho hablar, de verdad le digo, me enamoro, lo quiero votar a usted, lo quiero votar al otro, lo quiero votar a todo, porque digo, la verdad, pienso similar. Creo que eso es lo que puede llegar a solucionar al país. Ahora, después cuando están en el gobierno, nada de todo lo que se dice se hace o se puede hacer. Ahora yo le pregunto, ¿por qué? Bueno, primero creo que tenemos que reaprender muchísimas cosas, ¿no? Y ser conscientes de las equivocaciones que transitó la Argentina. ¿Aprende el político? No, yo creo que hay que aprender, ¿sí? ¿no? Creo que era Oscar Wilde que decía que los errores son lo que llamamos experiencia, ¿no? Entonces creo que se han cometido muchos errores en estos 40 y pico años de democracia. Pero también quiero decir que no todos los proyectos en estos 40 años de democracia fueron similares en términos de sus resultados. Más allá que todos los procesos tuvieron claroscuros. Yo no tengo una visión maniquea ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con la Alianza, ni con los Kirchner, ni con Macri. Yo no soy de los que creen que vienen a saquear la Argentina. Son proyectos políticos, hablo en democracia, ¿no? Sí. Son proyectos políticos que yo no comparto, ¿no? Y que creo que hay que presentarle un marco de ideas distinto. Y creo que vamos aprendiendo de los errores, porque creo que parte del problema, y te lo decía hoy Gabriel, es del 2015 a esta fecha, yo creo que se perdió el horizonte de construir una realidad mejor, ¿no? Y después podemos discutir. Porque cada vez estuvo peor también el país, ¿no? Por eso mismo digo. Me parece que es cada vez más difícil. Y si sigo su teoría es, este gobierno hoy es peor que el de Alberto Fernández, o sea que por ende, según su opinión, la cual es respetable para mí, este gobierno podría dejar a la Argentina peor que Alberto Fernández. O sea que mañana que voy a venir yo o que va a venir usted, va a ser peor reconstruirla que a Milei. Entonces digo, en ese contexto me parece que es improbable. Pero no es Milei, a ver. No, saco los nombres, No, pero yo digo, la realidad que asumió Milei era mucho más difícil de la que asumió Alberto Fernández. Y te lo digo con claridad, ¿eh? Sí. Y la de Alberto Fernández era muchísimo más difícil, más allá de lo que pasó después con la pandemia, ¿no? Que la que asumió Macri. Que la que asumió Macri, Sí, porque estoy de acuerdo. recordemos a Duhovne decir, no, Argentina, la mejor cosa es una papita, no tiene deuda. No, ahí habíamos un marco de oportunidad, porque el cierre de la gestión de Cristina Kirchner, con sus aciertos, con sus equivocaciones, con la postergación de ciertas políticas, había dejado un país que había que acomodar algunas cosas,
¿no? Desde la lógica de Macri o de Scioli o de Massa, que eran los tres candidatos. Ahora, creo que eso termina, ¿no?, con un enamoramiento de cierto dogma económico que nos trajo el Fondo Monetario Internacional, y yo creo que ahí el endeudamiento es uno de los peores problemas estructurales que tiene la Argentina, porque nosotros tenemos que utilizar la riqueza de los argentinos, los dólares de los argentinos para pagar una deuda que no tuvo ningún impacto positivo en el desarrollo de la Argentina. Ahora, endeudarse está bien o mal en términos de una nación o de una persona, depende para qué. Está muy bien. Si yo me endeudo para pagar la tarjeta de crédito, una vacación, No. que va más allá de lo que yo produzco, está mal. Ahora, si yo me endeudo para comprar un bien de capital, celebrémoslo. Bueno, y creo que es parte de lo que ha pasado en Argentina, pero yo creo que las cosas que hay que discutir, más allá de una autocrítica, tenemos que aprender de lo que han hecho a los países grandes, ¿no? Mazzucato, esa economista italiana, dice: no hagan, en un libro que se llama El Estado Emprendedor, dice: no hagan lo que Estados Unidos dice que hizo, hagan lo que Estados Unidos hizo, ¿no? Y algo que para mí es fundamental, si vos me decís... Una cosa es la teoría y otra cosa es lo práctico. Sí, y creo que tenemos que tener la conciencia que si vos me decís cómo moldeamos la sociedad argentina con estas 5 argentinas en términos de la potencial económica, sector agropecuario tan importante, energía, petróleo, gas, minería, industria, economía del conocimiento, hay 3 pilares: educación, trabajo, cuidar el trabajo, defender el trabajo. Cuando una empresa se cae, hay que traer de los pelos al dueño de la empresa y decirle: ¿por qué te caes? ¿Qué necesitas? No, ¿cómo te ayudamos? Porque ahí, a mí más que el empresario, lo que más me preocupa, porque acá tenemos empresarios en la mayoría de los casos que no es que venden la casa, siguen viviendo mejor, peor. El problema son los laburantes que están abajo. Y el tercer sector es ciencia y tecnología. Los países que Milei admira, Estados Unidos, Israel, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de conocer, ¿no?, y viajado varias veces y conocer sus modelos científico-tecnológicos, son un ejemplo. Ahora, Argentina está, desde que se mide la inversión en I+D, 1972, en el punto más bajo. Sin innovación, sin desarrollo, no vamos a poder tener un camino hacia el progreso. En términos educativos, estamos en la escala de inversión sobre Producto Bruto Interno más baja, del 1,43. Digo números que los dice Argentinos por Educación. Del 1,43, cuando terminó la gestión de Alberto Fernández, hoy estamos en 0,82. Pero me preocupa eso como me preocupan las provincias, ¿no?, que bajaron, como te dije hoy, en términos de PBI, 36% en 2 años. Estamos ajustando la educación. El Papa Francisco decía: un país que no invierte prioritariamente en educación está planificando suicidio, ¿no? Y lo otro es el trabajo. La desesperación. Yo creo que el presidente de la nación, cualquiera, tiene que tener arriba de su despacho defender el trabajo, porque es el factor de progreso y de orden social. Y es lo que estamos perdiendo y es lo que realmente a mí me preocupa. Le tengo que decir algo sobre las escuelas. Usted habla de un tema económico y de la inversión, y está muy bien, y es cierto, no se ha visto una gran inversión en el último tiempo. Ahora, cuando usted fue ministro, le tocó tomar una determinación, lo cual, para mí, polémica, usted me dirá con el tiempo, acertada o desacertada, que fue el cierre de las escuelas, ¿no? Por una cuestión de, no voy a decir pandemia, pero sino una cuarentena que se hizo aquí en la Argentina. ¿No cree que también hay un antes y un después a partir de ese cierre de las escuelas, donde fue, a mi entender, demasiado largo? Depende en qué jurisdicción, ¿no? Estamos en una pandemia, ¿no?, en un hecho absolutamente extraordinario, doloroso, que nos marcó a todos y que fue un momento de mucha pérdida para todos nosotros, ¿no?, y que yo recuerdo con dolor, con angustia. A ver, yo creo que la tragedia de la Argentina, y me acuerdo de haberlo discutido muchas veces con los representantes de UNICEF en Argentina, la tragedia educativa, como dicen muchos de la Argentina, yo no creo que sea una tragedia, tenemos un enorme desafío, pero ellos hablaban de tragedia, no se vincula a la pandemia, se vincula a la desigualdad, ¿no? Que yo creo que la pandemia lo que hizo es visibilizar la desigualdad profunda que hay en la Argentina. No es Argentina de los que están adentro del sistema y de los que están afuera, ¿no? Y además en una Argentina, cuando para entender el sistema educativo argentino, son 24 jurisdicciones y el Estado Nacional, donde tenemos una Argentina profundamente desigual. No es lo mismo gobernar los 200 kilómetros cuadrados de la Ciudad de Buenos Aires, donde más de la mitad de los chicos van a escuela de gestión privada, con el nivel de ingreso familiar más alto de Argentina,
que gobernar el sistema educativo de una provincia del norte grande como Santiago del Estero, que tiene la mayor ruralidad de nuestro país. ¿No? Entonces, ahí vemos los problemas que tenemos. Ahora, vos me decís, ¿tuvo un impacto educativo la pandemia? Tuvo un impacto educativo, tuvo un impacto sanitario, tuvo un impacto económico, laboral, social, afectivo, porque fue un momento de porquería para todos los argentinos. Ahora, ¿fue largo o corto? Con nuestro vecindario no lo fue, ¿no? Y muchas veces las críticas que yo he recibido, que yo me hago cargo... ¿Le molesta que le digan que usted cerró las escuelas o algo por el estilo o no? Mira, yo voy a decir... No me molesta, digo, ya uno tiene... Está curtido. Sí, uno tiene que estar curtido, pero no perder la sensibilidad, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que frente a la agresión uno termina perdiendo la sensibilidad y yo trato siempre de hacer el ejercicio para no perderla. Yo tenía un mérito, me insultaban por derecha y por izquierda. Abría las escuelas muy temprano y las cerraba. Yo tenía conflicto con sindicatos que me insultaban constantemente. Hay un sindicato de la Ciudad de Buenos Aires que yo entraba a Facebook y pautaba con plata del sindicato insultándome, ¿no? Para mencionar un ejemplo, porque abría las escuelas y yo lo digo acá porque no tengo nada que ocultar, nunca lo hice. Yo hablaba con ese sindicato y con la conducción nacional de ese sindicato y le digo, pero escúchenme, ¿ustedes pueden creer que la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de América Latina, no puede haber presencialidad en las escuelas? Y me decían que era un asesino, ¿no? Entonces digo, a mí me insultaban de todos lados. Y la verdad, uno no elige qué tiempo asume una responsabilidad que me delegaron en ese momento. Ahora, lo que yo no estuve exento de equivocaciones, lo que yo le dije a mi equipo el primer día, le vamos a poner el cuerpo y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que ningún argentino se siente solo o que no nos importa. Y eso lo hicimos el primer momento. Inclusive muchas de las diferencias que yo tuve con Alberto Fernández era por el estilo de comunicación y de asunción de los problemas que mi ministerio tenía. Yo viajaba a cada provincia cuando había un conflicto. Yo en el 2021, en 32 días, recorrí las 24 jurisdicciones educativas, me junté con los gobernadores, con los sindicatos, en reuniones públicas y en reuniones privadas cuando había conflicto, ¿no? Fui a Chubut, tuve reuniones privadas, públicas, me arrancaban los pelos, todo para que se levante el paro. Estoy hablando en ese enero y febrero del 2021. Ahora lo hice porque es lo que creo, y porque uno tiene que poner el cuerpo, ¿no? Y laburábamos con orgullo, 14 horas todos los días, no yo, sino yo y todo mi equipo, gente, digo, que no veía a la familia, en un momento muy difícil. Ahora, me parece que dimos todo, y después cada uno evalúa si lo que dimos fue bueno o malo. ¿Con el aprendizaje lo volvería a hacer? ¿Volvería a cerrar? Mañana le toca ser nuevamente ministro de Educación, ya aprendió porque tuvo una pandemia, una cuarentena. ¿Volvería a hacer lo mismo? No, tuvimos una pandemia. Ahora, claramente el problema mundo... no es la pandemia, es la cuarentena. No, está bien, pero el mundo... Vos, a veces dicen en la Argentina cerró las escuelas. Yo te digo porque me peleaba con gobernadores. Algunos gobernadores que había gobernadores que querían abrir. Y de todos los políticos, de todos los partidos políticos, radicales y peronistas, ¿no? Yo te voy a contar, a ver, cuando se tomó la primera decisión de suspender la presencialidad, yo me estaba peleando con el gobernador Morales, que suspendió las clases, fue el primero que suspendió las clases, me acuerdo, lo discutí en duros términos con su ministra, porque eso nos generaba una presión para cerrar en todas las escuelas. Y yo lo que le decía es, miren, está empezando recién las clases, no sabemos la incertidumbre que tenemos delante, qué va a pasar. Tratamos de extender todo lo posible responsablemente para empezar a generar el vínculo, principalmente en los sectores populares, entre la madre y las maestras que no se conocían. Hay provincias que tuvieron una semana de clases presenciales hasta la suspensión. Y me cerraron. Después empezaron a llamar, me acuerdo, 2 gobernadores que discutí, 3 gobernadores, uno que, lo voy a decir, el que adoptó la decisión de poner el cuerpo, que fue, mayor yo tengo diferencia, Gustavo Sáenz, me dijo, está bien, Nico, banco la posición. Digo, Gustavo, sos gobernador, sostené todo lo que podamos la presencialidad. Y otros 2 gobernadores que no la sostenían. Me dijeron, no, Nico, no podemos. Y le digo, pero sos gobernador. Digo, no podemos. Y tomó la decisión de cerrar Pondengue. No para ponerte un ejemplo. ¿No? Entonces, y discutía con todo el mundo. Ahora, ahí tiene que poner uno el cuerpo. Y yo creo que hay que defender lo que uno cree. Y en ese momento yo creía que había que hacer eso. Y después la realidad, la información. Yo soy abogado, ¿no? De los epidemiólogos nos iban dando ciertas decisiones, y lo mismo la Organización Mundial de la Salud, lo que yo hablaba con nuestro ministro, con los ministros de la provincia. Estuvimos atravesados por conflicto. Ahora, ¿por qué te digo esto? En el 2020 nosotros hicimos un esfuerzo para volví a discutir con muchos gobernadores que me decían, no quiero volver, mirá si se me muere un docente.
Digo, pero no podemos, digo, hay que administrar en las condiciones que estamos. Hay países de nuestra región, Paraguay, Bolivia y Perú, que en julio decidieron no abrir las clases ya hasta fin de año, lo que parecía una irracionalidad. Digo, y después lo que nosotros hicimos acá, aprendiendo, es empezamos a administrar la realidad de cada provincia, porque algo que pasó al comienzo, mira, estamos hablando ya de la prehistoria, lo que pasó al comienzo, yo me acuerdo que mi hijo Ginés, ¿no? Al principio, me dice, mira, me llamó Roca, Paolo Roca, que ellos tenían en Italia la gestión de algunos hospitales. Dice que el hijo con la voz quebrada, casi llorando, Ginés, no permites que entre el virus a la Argentina, se me está muriendo la gente en los pasillos. No, ese era el mundo que teníamos. Entonces, todos nos asustamos. Claro. Los que antes me decían abrí, eran los que me insultaban porque no cerraba, ¿no? Estoy hablando de diputados nacionales de otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ahí estamos en un momento de mucho temor, y al principio se concentró todo en Argentina, y recuerda que cuando el virus empezó a entrar por algunos lugares y otros no, se hizo larga porque algunos la empezaron antes. Pero no es que la empezó el gobierno, la empezó la sociedad. Porque hay que retrotraerse ese momento. El miedo que había, Gabriel, yo te digo, recibía cientos de mensajes en WhatsApp insultándome para que cierre la escuela, y yo decía, sostengamos. Digo, citaba a los ministros, a los sindicatos. Era un momento muy difícil. La última, y le agradezco la presencia. ¿Usted por uno de los motivos que se va es porque quería abrir y Alberto Fernández no quería abrir? No, uno de los motivos que me voy es porque discutí 5 o 6 veces con Alberto Fernández, una fue esa. Pero entonces nuestra relación estaba quebrada. Ya estaba desgastada. Sí, porque una de las veces me llama para increparme porque me había juntado con Larreta te pongo un ejemplo, ¿no? Para garantizar que empiecen las clases. Y yo lo fui a ver a Larreta y le dije, Horacio, a pesar de nuestras diferencias con su ministra, que habíamos discutido un montón. Soledad Acuña. Sí, con Soledad y con él. Y le dije, tenemos que lograr que empiecen las clases. Hice lo mismo con Axel, hice lo mismo con Morales, hice lo mismo con Melella, hice lo mismo con Oscar de Aguad. Yo fui a cada provincia y le metía yo presión para que empiecen las clases. Me juntaba con los gremios, intentaba negociar la paritaria provincial en cada uno de los lugares y le decía, tienen que empezar las clases, los chicos tienen que estar en la escuela porque además estamos vacunando prioritariamente a los docentes. Ahí me peleé con Alberto Fernández, digo, no hablamos por un montón de tiempo. Después, la última discusión, que yo dije, se finí, fue la de una maestra, ¿no? Que él salió a reivindicar una maestra que había tenido comportamientos que no correspondían con su rol en una escuela en González Catán, en La Matanza, ¿no? Y yo dije una cosa, él me llamó también para cuestionarme por qué había hecho eso, y le dije, porque soy ministro de Educación. Claro. Digo, ¿qué querés que haga? No, pero no te tenés que haber metido. Bueno, yo no lo comparto. Y ahí ya nunca más hablé con él. Y a la semana me terminé yendo por decisión de él, pero nuestro vínculo, yo sabía que ya me iba, yo pensé que me iba a ir en noviembre porque ya era insostenible. ¿No habló nunca más con él? No hablé nunca más. ¿Le da pena todo lo que le pasó después? No soy quien para que me dé pena una persona. Lo que me duele todavía es la oportunidad no aprovechada, que creo que tuvo la sociedad argentina de somos un pueblo que siempre trata de generar una nueva oportunidad, ¿no? Y a mí lo que me duele de los últimos procesos es de la ilusión, más allá de quien esté al frente, sí. ¿no? A la desesperanza, ¿no? Porque cada vez se hace más complicado eso. Y me duele, si vos decís qué me duele o qué reflexión a veces, es eso, ¿no? Era una oportunidad, también es real, como te dije hoy, la sociedad no busca excusas, busca respuesta, estuvo atravesada por todas las pestes, ¿no? ¿Qué debe hacer el gobierno? Esta sí, de verdad es la última. ¿Qué debe hacer el gobierno con Adorni? ¿Qué debe hacer Adorni como jefe de gabinete después de lo que viene pasando en las últimas horas? A ver, yo, Gaby, a mí del pasaje o del viaje a Punta del Este, todo, que tiene que dar la explicación ahora. Si vos me decís a mí lo que me molesta de Adorni, a mí Adorni lo que más me saca es la sonrisa y el festejo cuando despedían a trabajadores públicos. A mí me saca de Adorni el día que mostró la radiografía adulterada, ¿viste? Con un perro. Con un perro. Para con el tema de la discapacidad. Para justificar el ajuste sobre las prestaciones de discapacidad. Después escuché un audio de Españolo, que Españolo no sé si miente en todo, pero en eso, ¿para qué va a mentir? Diciendo, yo le dije a Adorni,
y uso algún adjetivo de insulto, que esa prestación nunca se dio. Y él sabía que era mentira. Ahora, esas son las cosas que me duele. Esto, yo a veces creo que hay que correr el ruido, ¿no? Tienen que dar las explicaciones, se presentó un pedido de interpelación en el Congreso, y todos tenemos que explicar, y los funcionarios públicos tenemos la carga de explicar nuestros ingresos, nuestros gastos, cuando uno abraza la función pública, tiene que saber que viene con un costo. Viene con un costo también de su familia y sus afectos, guste o no guste, y mucho más de la familia núcleo. Y a veces inclusive terminan pagando hermanos, familiares, con los cuales uno no tiene relación más allá del vínculo de sangre. Ahora, tienen las explicaciones. A mí lo que más me duele, ¿no?, es la crueldad. Te lo digo en serio, sin especulación, sin nada. Yo creo, y lo he dicho en el Congreso, es tiempo también, frente a la necesidad de tener misericordia, tener empatía, ¿no? Y es lo que creo que está más ausente en este gobierno. ¿Se quedan 900 trabajadores de FATE sin laburo? Yo no te digo que pueda haber una respuesta única, pero tiene que haber por lo menos una escucha. Digo, ¿qué pensamos? ¿Con qué podemos ayudar a esos trabajadores? ¿Qué transición le podemos generar? ¿No? Y después, quien hace de la denuncia su camino, ¿no? Y después tiene que hacerse cargo. Lo decía en el comienzo del programa. Yo tengo mi mensaje se va conmigo al cajón. Porque si no, soy un hipócrita. Bueno, y la hipocresía es una de las cosas que más daña a la política. Pero yo creo que tenemos que volver corriendo el ruido, ¿no?, corriendo todo esto que a veces nos distrae, a la discusión de fondo del marco de ideas. Porque al fin y al cabo yo creo que en el 27 va a haber que poner distintos modelos y que la sociedad elija. Yo creo en un modelo distinto al que estamos viviendo hoy, ¿no? Y lamentablemente, Gabriel, yo creo que lo más difícil está por venir. Porque si no hay un cambio de ciertas decisiones macroeconómicas, se está construyendo un país para muy poquitos, ¿no?, y que cada vez la gente le cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no es que Milei estaba en Disneylandia, ¿no? Había enormes complejidades por delante. Ahora, muchas de las decisiones han agravado la situación del ciudadano de a pie, y es lo que creo que está generando una situación de tanta zozobra en nuestro país. Gracias, Nicolás, por la visita, como siempre, vos, un placer, Gaby. ¿eh? A vos, Gaby. Gracias. La próxima, ¿me va a regalar el libro o se arrepintió? No, te voy a regalar, sabés que te aprecio mucho. ¿Ese libro lo escribió usted? Lo escribí yo con Pepe. ¿Los dos? En realidad estuvimos 4 días con Pepe en su chacra, los dos. Grabamos más de 20 y pico horas de diálogo, de toda su vida, toda su filosofía, sus reflexiones, y lo hicimos en este libro que presentamos con Pepe. Y bueno, como te decía, hoy el 13 de mayo se cumple un año de su muerte, así que creo que Pepe era un imprescindible, un tipo tan valioso, tan ético, que vivió, ¿no?, como pensaba, y que hizo, creo que es un gran aporte a nuestra América Latina. Es un tipo que yo extraño, yo quiero mucho, como quiero mucho a Lucía Topolansky, su esposa. Sí, así que vamos a estar probablemente en los próximos días visitando a Lucía para darle un abrazo y recordar también al Pepe. Gracias por la visita. Gracias, un placer. Argentina, ex ministro de Educación de la Nación, diputado por la provincia de Buenos Aires, el señor Nicolás Trota. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Gaby? Bien. Sí. Gracias por. Yo lo voy a seguir. Ustedes. Yo lo voy a seguir tratando a usted. Una alegría estar acá. Mi formalismo. ¿Bien? Bien. Y dentro de todo, con expectativa, creo que es un momento complejo para el mundo, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento muy turbulento, de mucha angustia, de mucha incertidumbre de cara al futuro. Y creo que eso, por supuesto, también se da en la Argentina, ¿no? Las imágenes que vemos del mundo creo que nos preocupan a todos. Sí. Se avisora una tercera guerra mundial. No se llegará tanto. El otro día hablaba con un especialista, me decía, no es una tercera guerra mundial, es la tercera guerra del Golfo. Pero, ¿podemos empezar a hablar de que se viene una tercera guerra mundial o no? Bueno, a mí lo que me preocupa principalmente es un accionar unilateral por parte de los Estados Unidos. No me parece que es importante que haya instancias dentro de los organismos devaluados, complejizados como es Naciones Unidas para tomar decisiones. Digo, cualquier acción unilateral, sin importar si es Estados Unidos, si es Rusia, si es Israel, yo creo que es injustificable. Me parece que ahí tenemos que lograr que siempre sea el derecho internacional el que se exprese. Y creo que sí, en este mundo convulsionado vemos que los Estados Unidos, en la gestión de Donald Trump, no está cumpliendo lo que había sido su compromiso de campaña, que era
no a la guerra, sino que está multiplicando los escenarios de conflicto en un Estados Unidos que vemos que sostiene la preponderancia en términos de lo militar. No así en lo económico, en lo tecnológico, que está en disputa principalmente por lo que es China. Sí en lo militar vemos que nadie tiene la capacidad de, en ese terreno, ponerle un límite hoy a los Estados Unidos. La gran pregunta es Rusia, ¿no? La gran pregunta es Rusia qué capacidad tiene, porque hasta ahora se ha mantenido al margen en todo. Sí, pero Rusia y China me parece que no tienen un comportamiento, ¿no?, en este Tan siglo bélico como Estados XXI Unidos. tan bélico o expansionista, ¿no? Veamos inclusive que China plantea su conflicto con el territorio de Taiwán, ¿no? Hay amenazas constantemente, pero no ha existido en estos últimos 70 años ninguna incursión armada por parte de China fuera de su territorio, ¿no? Entonces, me parece que estamos en ese mundo que hay que ver cómo imaginamos y cómo lo hacemos desde América Latina, ¿no?, una voz distinta en ese sentido, porque creo lo que tiene que haber, y se vincula a la tradición histórica de la Argentina en términos del derecho internacional, condenar cualquier accionar unilateral, ¿no? Creo que para eso tenemos las distintas instancias institucionales en Naciones Unidas, ¿no? Más allá que Naciones Unidas representa todavía una fotografía vieja de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, cuando deberíamos tratar de democratizar también esa instancia. Sí, daría las... A ver, hoy, por ejemplo, yo escuchaba a quien lleva adelante los destinos de Cuba, ¿no? Casi como agarrando la bandera blanca, ¿no? Diciendo, bueno, estamos negociando con los Estados Unidos. Quizás las formas no sean las formas precisamente, pero me parece que hay algo en el mundo que Estados Unidos ha empezado a cambiar, ¿no? Venezuela, me parece que había... Yo no soy ni juez ni parte para tomar una determinación de lo que empieza el pueblo venezolano. Usted sabe que no hablo quizás por un pensamiento, eso de, no, el pueblo venezolano quería... Yo no le puedo decir eso porque no sé qué es lo que quería el pueblo venezolano, no sé lo que quiere el pueblo cubano, no lo sé, pero digo, como que hay a partir de Estados Unidos esto de estas colonias, entre comillas, de alguna manera. A mí me llamó la atención que hoy Cuba rápidamente, sin petróleo, sin dinero, diga, voy a negociar con Estados Unidos moviendo la bandera blanca. Es que me parece que, lamentablemente, no lo planteo yo ni en una discusión imperialismo-antiimperialismo, ¿no? Me parece que sí, este presente que estamos viviendo en el hemisferio, ¿no? Estados Unidos está empezando a desplegar un comportamiento mucho más vinculado al siglo XIX o al siglo XX que a lo que se vivió en este comienzo de milenio. Volvemos a ser, y yo lo he hablado muchas veces con Celso Amorín, que fue 8 años canciller de Lula, o es asesor especial de Lula en política internacional, volvemos a ser el patio trasero de los Estados Unidos. Digo, la instancia de intervención, ¿no?, que ha tenido con Venezuela, más allá de lo que uno piense, ¿no? Venezuela, Cuba, Arabia Saudita, Argentina, Estados Unidos, digo, cada país tiene que tener los instrumentos para poder definir su propio destino y bajo ningún punto de vista una potencia extranjera puede intervenir en la realidad de cada uno de los países, ¿no? Y mucho menos de la manera descarada que lo hace Estados Unidos, porque recordemos lo que dijo Donald Trump, lo que dijo el secretario de Guerra de los Estados Unidos, que ya no se llama Defensa, sino de Guerra, o el propio Marco Rubio, el secretario de Estado, que la intervención se relaciona al interés norteamericano sobre el petróleo, ¿no? Porque Venezuela está sobre la reserva más grande de petróleo del mundo. Entonces, ya ni siquiera lo ocultan, ¿no? Y me parece que América Latina, ¿no?, en un momento de mucha debilidad como estamos y en un momento expansionista de los Estados Unidos, tenemos que pensar distintos caminos, y los que creemos en el derecho internacional, no de una posición naif, sino desde la realidad también de la correlación de fuerza de nuestras naciones, nos tenemos que expresar en Naciones Unidas, y lo que no puede tener ningún país del mundo, más allá de la simpatía que tengamos cada uno de nosotros sobre su modelo de organización interna, es una pistola en la cabeza, que es también lo que le está pasando hoy a Cuba a partir de la intervención de Estados Unidos, que no tienen petróleo, ¿no? Y eso, yo creo que ni Estados Unidos resiste una realidad sin petróleo, ¿no? Recordemos que son las películas, ¿no?, distópicas, que cuando se acabe el petróleo, ¿no?, sale lo peor de cada uno de nosotros y es una desorganización absoluta. Ahora, se presenta esta disyuntiva de geopolítica internacional. ¿Está mal ser aliados de Estados Unidos? Digo, Argentina, teniendo en cuenta el contexto de Argentina. No, está mal, digo, más allá de nuestra ideología, ¿no? No, a ver, yo creo que entre los países, cuando salimos de nuestro vecindario, rigen los intereses.
¿no? Y yo no soy pro-norteamericano, ni anti-norteamericano, ni pro-chino, ni anti-chino. Lo que yo no tengo que sentar en la mesa a negociar con todos, defendiendo los intereses de Argentina. Ahora, sí me parece que la gestión actual de gobierno de Javier Milei tiene una posición de subordinación constante con la agenda de los Estados Unidos y Israel. Y lo planteo inclusive a partir de lo que son las votaciones en Naciones Unidas. Hoy estamos teniendo un acompañamiento absoluto a la agenda de Israel y Estados Unidos en Naciones Unidas, inclusive mucho más profundo en términos de votaciones de lo que se tuvo en el momento de las relaciones carnales con los Estados Unidos en la década del 90. Yo lo que creo es que ahí lo que tengo que decir es qué es lo mejor para Argentina en cada una de las negociaciones, además respetando la tradición de los valores nacionales. Creo que ahí sí hay un esquema de subordinación cuando Argentina, por ejemplo, en la gestión de Milei se fue de los BRICS, que yo creo que eso fue un proceso de trabajo continuo. Y para mencionar un ejemplo, Brasil con Bolsonaro no se fue de los BRICS, ¿no? Y creo que ese bloque donde está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que se expandió, tiene en muchos aspectos un marco de complementariedad muy importante para la economía argentina, cuando con los Estados Unidos no tenemos ese marco de complementariedad económica. Entonces, me parece que son cuestiones que hay que discutir. Yo no digo sacando la ideología, sino teniendo una práctica mucho más relacionada a qué le conviene a la sociedad argentina en la defensa de sus intereses. Y cualquier alineamiento ciego con cualquier país del mundo hace perder la perspectiva de qué nos conviene a nosotros. Y en las relaciones internacionales lo que tenemos que regir es qué le sirve a nuestro país y qué no le sirve. ¿No cree que las alianzas que hizo el gobierno a nivel internacional pudieron de alguna manera darle un lugar a la Argentina? No sé si la palabra es estratégico, no lo creo todavía, pero importante a nivel mundial cuando Argentina había desaparecido. Porque convengamos que hace mucho tiempo que la Argentina no tiene peso internacionalmente. No sé, nos habíamos incorporado a los BRICS, para mencionar un ejemplo. No mucho más que eso. No, pero es el principal bloque en términos de complementariedad económica y son los países que están marcando en parte la agenda del futuro del mundo. Esto no quiere decir que no podemos tener una mirada hacia otros bloques, al vínculo con Europa, con la Unión Europea o con los propios Estados Unidos. Creo en ese sentido que en el marco de las relaciones internacionales tenemos que lograr primar ese objetivo. Sí, yo creo que Javier Milei tuvo, en términos de la debilidad de algunos aspectos de su gobierno, un acierto. Porque si vemos el proceso electoral, ¿no?, que estuvo de cara a octubre, que estaba atravesado por cierta inestabilidad macroeconómica cambiaria, la intervención, y digo la intervención porque fue públicamente una intervención del secretario del Tesoro y del propio Donald Trump en el proceso electoral, dando garantías al mercado cambiario principalmente, fue un mérito, más allá de que yo no lo comparta, fue un mérito de Milei en la construcción de ese vínculo personal, no con Milei. Y eso tuvo un resultado, yo no digo para la Argentina, tuvo un resultado para el proyecto político de Milei. Ahora, creo que no podemos reducir las relaciones internacionales a la mirada de un presidente, sin importar qué presidente sea, ¿no? Porque Argentina tiene tradiciones en términos de su política internacional y tiene que también tener una mirada de largo plazo. Yo también estoy preocupado, Gabriel, para darte un ejemplo. Argentina es la primera vez en 22 años, ¿no?, que tiene saldo negativo en inversión directa extranjera. No estamos en un momento que están viniendo inversiones, estamos en un momento donde se está produciendo la salida de inversiones y la adquisición de muchas de esas empresas por parte de capital nacional. Creo que eso también es reflejo, dando un dato objetivo, de la situación de complejidad que tiene nuestro mercado interno, ¿no? Y creo que ahí también estamos frente a lo que es parte de la agenda internacional, que el mundo, a partir también de la pandemia, empieza a proteger, ¿no?, ciertos sectores estratégicos de su economía, ¿no?, y Argentina no lo está haciendo. En eso Milei es muy diferente a Donald Trump, ¿no? Que Donald Trump parte de su agenda internacional lo ordena con las tarifas, ¿no?, con esos aranceles externos, ¿no?, que ellos lo llaman tarifas, y nosotros acá al contrario, abrimos nuestra economía. Y si uno analiza, Gabriel, los 55 sectores productivos de la Argentina, 39 de esos sectores vienen cayendo en estos 2 años de la gestión de Javier Milei. Y de eso hay 20 sectores, ¿no?, que están perdiendo principalmente porque no pueden competir en las condiciones actuales con un peso sobrevaluado con los productos internacionales. Y eso se traduce en ruptura de empleo, en pérdida de empleo, principalmente de empleo industrial. ¿Esto quiere decir que la Argentina era un paraíso el 10 de diciembre del 2023? Eso le iba a preguntar. No, había enormes desafíos. Ahora, lo que tenemos que definir es un camino
que permita también, ¿no?, darle una respuesta a ciertos sectores de nuestra economía. Comparto. Que son estratégicos. Esto no quiere decir proteger a sectores prebendarios, sino saber qué le pedimos a cada sector de la economía, y lamentablemente yo creo que esa discusión está ausente en la Argentina. Y es lo que necesitamos llevar adelante. Es un país que necesita mucho menos grito, ¿no?, y mucho más escucha, que necesita mucha menos descalificación y la posibilidad de sentar a una mesa y discutir ideas, ¿no?, que a veces es difícil. Yo he ido a algún que otro programa y todos son insultos. De ambos lados, ¿no? De toda la política en general. Yo te lo digo en el Congreso Nacional. Yo llevo 3 meses de diputado nacional. Me acompañaron mis 3 hijos y mi esposa la jura. A mí me dio vergüenza. Me dio vergüenza que el primer vínculo real de mis hijos, uno de 18, otra de 16 y otra de 13, sea esos gritos. Yo jamás he gritado en la Cámara de Diputados, ¿eh? Digo, yo me manejo con respeto y no comparto gritos de ningún lado, porque ese debe ser, no quiero decir el templo, pero el espacio, de la discusión, de la democracia. Y nos podemos descalificar lo que cada uno piensa, pero no las personas. Probablemente usted y yo estemos en las antípodas del pensamiento, pero digo, yo con mucho gusto lo invito y me da mucho placer escucharlo, y no es la primera vez que lo entrevisto. No, ¿sí? Yo siempre te agradezco que más allá de la diferencia podamos hablar. Pero por eso digo, Sí. y usted no es bueno, ni es malo, ni yo soy bueno, ni yo soy malo. Digo, me parece que el crecimiento y las propuestas se debaten desde este lugar. Digo, bueno, a ver, creo que es la gran carencia de la Argentina hoy. Sí, y del mundo, porque hoy vivimos un mundo de prejuicio, vivimos un mundo que nos alimentamos constantemente en las redes sociales, y que creo que mucho de la política, en vez de discutir ideas, piensa el minuto para TikTok y la generación de conversación. El otro día y lo si yo tengo hablábamos una del sola cosa, Congreso. si yo ahora te grito yo te grito y te insulto y me paro y me voy, Mañana salimos en todos lados. salimos dice de usted. todos lados, y Claro. qué negocio que hicimos, ¿no? Sí. Digo, porque Thomas está hablando del programa, y si seguimos hablando de esta manera, se enteran todos estos oyentes que nos están escuchando, Que son muchos, por que suerte. son muchos, pero queda acá. Sí. Entonces, la verdad, ¿qué sociedad queremos para nuestros hijos? En este mundo también que vemos todos los días, que sigue alimentándose esto. Sabe, bueno, usted es una persona que ha estado en la educación, después le voy a hacer algunas preguntas de esto, pero es un debate para aquellos que trabajamos en los medios tradicionales y que constantemente nos quieren llevar al streaming, ¿no? El streaming es programas de 4 o 5 horas y encontrar ese fragmento donde Juan le dice a Pedro, vos sos un HDP, y que se viralice. Y la pelea. Hoy yo le comentabas a ellos, bueno, yo vi 2 videos. ¿Qué videos viste? Y lamentablemente vi un chico con una moto que fue a entregar 2 celulares, y mientras entregaba los celulares le pegaban un tiro, y el chico con la moto salía corriendo y decía, llamen a la policía, y otro, uno que llamaba la fiesta Pool Party, que era narcos con la policía entrando. Digo, vende lo que la gente consume, ¿no? Pero yo prefiero quedarme con esto, que es lo que necesita la Argentina. Sí. Porque en el Congreso no podemos ver la imagen que vimos el otro día. Delincuente, ladrón, mono, esto, lo otro, aquello, de ambos lados. Sí, de ambos lados, con responsabilidad. Yo creo que en un país presidencialista como nosotros, el presidente tiene que dar el primer mensaje. No digo que, yo creo que en esto Pero si hay yo estoy responsabilidades. hablando, si yo estoy hablando y me empiezan a decir delincuente, ladrón. Sí, yo te digo una cosa, yo estaba ahí. Cuando entró el presidente de la Nación, se levantaron todos los diputados, como muestra de respeto, ¿no? Y el presidente creo que ahí tuvo, ¿no? Yo analicé en profundidad el discurso. Yo nunca vi nada igual en la cabeza de un presidente, en cabeza de un presidente, ni con Alfonsín, ni con Menem, y ahí hasta aquí, ¿no? Porque me parece que es momento de escuchar más, porque además no hay verdades absolutas, nadie las tiene, son todas relativas, ¿no? Y cada uno tiene su historia, cada uno tiene su posición. Ahora, no ganamos nada llevando el tono de la discusión a ese proceso de descalificación, ¿no? Y me parece que es preocupante, porque además puede terminar derivando, no digo Milei en particular, digo en general, en instancias de descalificación, de violencia. Vemos lo que pasó los otros días con una persona que agredió a un diputado En Tucumán, una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, es imperdonable. Pasar de la situación de violencia es injustificable, ¿no? Pero no podemos naturalizar, ¿no?, la descalificación, por momentos la deshumanización de las personas, ¿no? Y eso para mí es algo que tenemos que poner en crisis, y tenemos que rebelarnos frente a eso, y que no nos gobierne esta voluntad muchas veces del algoritmo de generemos conversación, generemos viralidad, porque además yo creo que la sociedad y la política tienen que construir, y lleva mucho más tiempo, prestigio.
No, porque lo que crece muy rápido siempre se desvanece muy rápido. Y vos lo ves en el fútbol a veces, ¿no? Lo veo con mi estado físico también. Uno sube de peso, baja de peso, sube de peso, baja de peso. Pero te digo que estás tomando Coca-Cola. Pero estoy impecable. Perdón, dije una marca. No, dije no, una no, marca, después le mandamos la factura. No, pero estoy impecable, ahora puedo. Podés. Bueno. Tenía una pregunta para el final, pero se la voy a hacer ahora porque tiene que ver con esto que estábamos hablando. Usted fue parte del gobierno de Alberto Fernández. Sí. Cuando salió fue, no voy a decir crítico, pero fue autocrítico. En algunas notas que hicimos acá, hasta algún dolor de cabeza le debe haber traído, con alguna declaración, pero yo valoro la autocrítica de qué se hizo bien y qué se hace mal. Yo me siento a hacer este programa. Hay momentos que me salen las cosas bien, hay momentos que me salen las cosas mal, y eso lo valoro. Teniendo en cuenta aquel momento, no sé si en el momento que usted fue funcionario, fue ministro, en el momento que usted dejó de ser funcionario a hoy. Una percepción. Y sé que me lo va a decir con la honestidad intelectual que usted tiene. ¿Estamos mejor o estamos peor? No, yo creo que estamos peor. ¿Pero por qué estamos peor? Porque yo creo que datos objetivos, ¿no? Del 2015 a esta fecha, Argentina está en un tobogán hacia abajo que solo acelera o disminuye un poco la velocidad en la descomposición. Y los indicadores son claros. Y creo que el resumen de todo eso es la perspectiva colectiva de que nuestros hijos van a estar peor que nosotros. Y eso no se ha quebrado en este nuevo gobierno. No se quebró en el gobierno de Alberto Fernández por múltiples aspectos, entre ellos la pandemia. Y la sociedad no busca excusas, busca respuestas. Como no se le dio la respuesta que la sociedad estaba buscando, después de 2 fracasos en términos de mejorar la calidad de vida. La gestión de Macri y la gestión de Alberto Fernández fracasaron en esa respuesta social, emergió un outsider, como muchos dicen, que es Javier Milei. Bueno, después yo, en términos objetivos, creo que estos 2 años lo único que han hecho es acelerar el proceso de degradación de muchos indicadores sociales, y en este caso se suma, Gabriel, la velocidad de retracción del Estado, que a mí me preocupa mucho. Esto no quiere decir que el Estado que tenía Javier Milei cuando asumió era el ideal. Tenía enormes desafíos, enormes inconvenientes en su funcionamiento, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en educación, es muy preocupante porque la retracción de inversión del Estado, y lo hemos hablado muchas veces con vos, invertir prioritariamente en educación es condición indispensable, pero insuficiente para mejorar los indicadores. Ahora, si nosotros restringimos la inversión de una manera tan marcada como está ocurriendo estos 2 años, no lo digo yo, lo dice Argentinos por la Educación, ¿no? 47,7 cayó la inversión educativa en estos 2 años, ¿no? Para mencionar un ejemplo. Y eso no es positivo. Me parece que ahí también nos debemos una discusión de fondo de cómo construimos consenso, porque además, cuando el Estado, yendo a la educación, el Estado Nacional restringe su compromiso, lo mismo hacen las provincias, ¿no? El promedio ha caído más de 30% los que invierten las provincias argentinas en educación. Entonces, en una situación de complejidad, en vez de darle más a nuestra escuela, les restringimos herramientas a nuestra escuela, ¿no? Y lo viven. Lo sufren los docentes, pero lo sufre la infraestructura, los libros, las computadoras, la formación de los maestros. Y creo que, por eso yo creo que estamos en una situación mucho más compleja en este presente. Yo voy con 2. La primera es, usted me dice, y valoro que me diga, estamos peor que antes. ¿No cree que hubo un gran mérito de haber bajado una inflación galopante, que sí eso lo pagaba el de la clase social más baja en la Argentina? El último, usted ya no era parte del gobierno, pero los últimos 6 meses fueron letales con el crecimiento de la inflación. Y eso se sabía que en algún momento se iba a tener que pagar, / corregirlo, porque era imposible de sostener. De julio a diciembre. A noviembre, por decirlo de una manera, y diciembre, pasó lo mismo que pasó con Macri, ¿no? La perspectiva de la no continuidad del gobierno debilita los instrumentos económicos para enfrentar la realidad de inflación. Poner la máquina del Estado a nombre y apellido del candidato de turno. Pero ¿qué es lo que le pasó a Macri? Sí, Macri cierra su gestión. Cuando decimos Macri, un dato objetivo, Macri terminó el 2019 con 55% de inflación, pero la mayoría de la inflación fue entre la PASO y el cambio de gobierno, que se aceleró eso. Me parece que ahí se dieron realidades complejas, ¿no? Uno es, Argentina enfrentó la pandemia sin capacidad de endeudarse y tuvo que emitir moneda para sostener todas esas prestaciones del Estado, que tiene un componente de inflación. No es el único, porque lo estamos viendo hoy, que no es el único. Llevamos, Gabriel, 9 meses con aceleración inflacionaria. Digo, es un problema que tiene también la Argentina.
El otro componente era la puja distributiva que había en la gestión de Alberto Fernández. Lo digo como algo positivo, pero que también tiene un impacto, porque los salarios formales, a pesar de la inflación en la gestión de Alberto Fernández, empataron. 0,4 crecieron en la gestión de Alberto Fernández. Es un empate. Esa puja distributiva también tiene un marco de discusión en términos o traslado a la inflación. Y el otro componente era una sequía tremenda, ¿no?, que debilitó la capacidad de la Argentina nutrirse de dólares, ¿no?, y de poder tener una capacidad de intervenir en el mercado cambiario y que el mercado diga, no, el Estado puede jugar y con esto sostiene el tipo de cambio. Esos tres componentes dieron una situación de agotamiento y de aceleración de la inflación, y la propia decisión de Milei, que ahí sí Milei tiene un activo en términos del relato político. 118 devaluó Milei, ¿no? Tuvimos una inflación alta durante los primeros 4 meses, que llegan a este 200 y pico % de inflación, pero Milei, ¿qué logra? Que no es responsabilidad de su gobierno, es responsabilidad de la gestión anterior, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Yo ahí técnicamente como contador creo que no devalúa, lo que hace es, para mí técnicamente, es poner el valor de un dólar a un valor que no existía. Bueno, ¿Usted podía comprar dólares a 300 pesos? No. No, por eso, pero 118, el tema es cómo se hacía, ¿no? Y digo, y qué velocidad. Eso lo podemos discutir. Qué velocidad y todo eso, por eso digo, tenemos un proceso de inflación. Un proceso de inflación que, al igual, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fernández, donde los salarios formales empataron, crecieron 0,4, es insignificante, sí siguieron en caída los trabajadores informales en la propia gestión de Alberto Fernández, en continuidad con lo que fue la gestión de Mauricio Macri. Los trabajadores formales en la gestión de Macri perdieron en promedio 19% sus ingresos. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy hemos tenido una inflación a la baja que ahora está en un número de 2,5, 2,9, lamentablemente alta, y ahora vemos que marzo es un mes caliente, inicio de clases, tarifas, y el conflicto en Irán va a tener también una presión inflacionaria, un impacto en la Argentina y en el mundo. Pero lo que tenemos es una caída de ingreso, ¿no? Una caída de ingreso porque el gobierno tiene las paritarias pisadas y muchas veces no los homologa, y después tenemos un sector empleador que está en una situación de crisis por caída del mercado interno, que no logra mejorar los ingresos de sus trabajadores. Hay un freno al consumo. Entonces, importante. Se ha bajado de los primeros 4 meses de lo que fue la aceleración inflacionaria y el cierre de la gestión de Alberto Fernández. Por supuesto, nadie es ciego en verlo. No se ha bajado en la expectativa que tenía el ministro Caputo y el presidente Milei, que decían que íbamos a estar en 0 en un momento, empezando con 1. Este mes fue 2,9 y el mes que viene casi con seguridad vamos a estar hablando de un 3. Ahora, al problema de la inflación, que no se ha bajado en los indicadores que se pensaba, tenemos ahora un problema es la no recuperación del ingreso y la perspectiva de no recuperación del ingreso de los trabajadores formales e informales en la Argentina, que es lo que a mí más me preocupa. Digo, tenemos que resolver seriamente el problema de inflación, estoy de acuerdo, pero también tenemos que resolver el problema de consumo, ingreso. Sí. De ingreso. Bueno, me parece que va de la mano, ¿no? Y también eso, yo el otro día discutía con Eduardo Caimi aquí, él me decía, bueno, yo estoy muy preocupado con el tema de desempleo, por supuesto. Ahora, el tema de desempleo viene de la mano del consumo. Digo, yo tengo un bar, entra una persona, tengo un mozo. Tengo un bar, entran 20 personas, tengo 2 mozos. O sea, el consumo me acompaña en todas las variables de crecimiento o de baja, ¿no? Sí, y ahí le sumamos otro esquema que a mí me preocupa, que es lo que hablábamos hace un instante, vinculado a nuestro mercado interno, porque ahí tenemos, en muchos sectores de la economía, tenemos 2 instrumentos que están atentando contra el empleo, ¿no?, y la producción nacional, que estamos en indicadores de capacidad instalada inferiores a la pandemia. En este momento, lo que habla de la preocupación de la realidad industrial principalmente es caída de consumo y apertura de economía, ¿no? Y con la apertura de la economía termina cayendo mucho más la productividad, ¿no? Entonces ahí estamos en una situación de doble complejidad en términos de la destrucción de empleo en un universo del trabajo que es muy distinto a la década del 90, porque también tenemos que pensar a ver cómo medimos desocupación, porque toda la economía de plataforma hace que si una persona desarrolla alguna tarea en una economía de plataforma, distribuyendo un paquete o llevando a alguna persona en su auto, no es considerada desocupado. Entonces estamos teniendo una desocupación oculta, para decirlo de alguna manera, y un modelo, lamentablemente, de precarización laboral. ¿Se queda un ratito más? Hasta que vos digas. Nicolás Trota, con nosotros. Mitre informa primero y ya venimos.
22:07 en la República Argentina. ¿Qué pensaría en este momento Pepe Mujica? Usted tuvo muy buena relación con Mujica, ¿no? El expresidente de Uruguay. Lo quería mucho, Pepe. ¿Qué pensaría de este momento a nivel internacional y el momento que vive la Argentina? No, a ver, Pepe era una persona que siempre decía que era muy importante la humanización de las políticas públicas, ¿no? Y él muchas veces repetía, ¿no? Nuestras derrotas no son permanentes porque nuestras victorias tampoco lo son, ¿no? Un tipo que no fue quebrado nunca en su vida y siempre peleó por lo colectivo, ¿no? Él siempre decía, somos seres gregarios, y él estaba, el mundo que él dejó, ¿no? Porque falleció el 13 de mayo del año pasado, era un mundo muy parecido a este, ¿no? Era un mundo donde el individualismo extremo parece que es el camino, ¿no? Y yo creo que lo que nos diferencia de otras especies es nuestra mirada colectiva, nuestra solidaridad, nuestra empatía, el valor de la misericordia, que creo que está muy ausente en nuestro mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Y creo que Pepe pensaría eso. Y estaría preocupado porque parece que el mundo hoy es el momento de la derecha, ¿no? Porque el mundo parece que el viento que está soplando es derechista de alguna manera. Sí, pero también vivimos un mundo como líquido, ¿no? Que cambia todo muy rápido. No, cambia todo muy rápido. Hoy... No. A ver, digo, hoy es el momento de la derecha, esto no quiere decir que sea para el fin del mundo. Pero, por ejemplo, América Latina, las 3 de las 4 principales economías están gobernadas por gobiernos progresistas. Brasil, México, Colombia. ¿No? La tercera, cuarta es Argentina, no es así, Uruguay. No, obviamente hay un corrimiento, pero también creo que es parte, derecha o izquierda, lo que sí creo que es común a gran parte de los países es la disconformidad objetiva frente a la realidad que transitamos, ¿no? Y se vio en Europa. Digo, el surgimiento de las expresiones de extrema derecha es reflejo de la disconformidad de la no respuesta de un mejor futuro, ¿no? Y creo que sí hay expresiones, no digo de derecha, sino digo de extrema derecha, ¿no? Que también quiero hacer una diferencia en ese sentido, que tratan de alojar la frustración colectiva social en un adversario, para intentar ordenar. Y quien canalice el odio, no va a canalizar la respuesta necesaria para hacer una sociedad mejor. A mí me da la sensación que el ciudadano en sí del mundo, ¿no? Apuesta a la derecha, tiene desazón, se frustra. Apuesta al progresismo, para llamarlo de alguna manera, a la izquierda, al populismo, se frustra. Y así, ¿no? Como que va dando saltos y como que ya dice, ya está, no sé con qué quedarme. Es que el ciudadano, ¿qué le pide a la política? Vivir bien. Nada más. No, ni siquiera vivir bien. Yo creo que es más simple. A ver. Le pide vivir todos los días un poquito mejor. Bueno, Digo, no bien. necesariamente bien. Está bien. Pero todo es en términos relativos. Está bien. Que creo que es lo que se ha perdido, ¿no? Porque más allá que todos somos autorreferenciales y a veces nuestros tiempos han sido los más difíciles, yo creo que para un joven en Argentina, y lo saco a Milei solo de esto, digo, la perspectiva futura es de mucha incertidumbre. Y yo no creo que hay que saber convivir con la incertidumbre como creo que se decía en algún momento algún ministro. Yo creo que la política tiene que tratar de administrar la realidad para darle una perspectiva de un mejor futuro. Y eso creo que hoy no está, y en muchos aspectos no está. No está en la posibilidad de adquirir una vivienda, no está en la posibilidad de llegar a fin de mes, no está en la posibilidad de alquilar, no está en la posibilidad de tener un crédito. Me parece que eso es algo común, lamentablemente, a muchas de nuestras sociedades. Entonces creo que la política tiene un rol simple: administrar desde mi mirada para que todos estemos un poquito mejor en términos relativos, y que creo que es lo que la Argentina hace un tiempo perdió. Ahora, una pregunta que obviamente si tuviéramos la respuesta, creo sería mucho más fácil todo. Coincido con esto, yo con 28 años, la realidad es desde que tengo memorias, sentimos los de mi generación, o la mayoría, que se vive cada vez un poco peor. ¿Sí? Y es cierto esto de que la proyección no parece ser positiva. ¿Cómo se hace desde la política para cambiar eso? Yo creo que nuestro país hoy necesita una gran concertación en términos de diálogo, por más que parezca difícil. Y yo creo que Argentina está, como pocas veces, frente a grandes oportunidades y las sabemos administrar, ¿no? Yo creo que en nuestro país hay 5 sectores en términos económicos que pueden delimitar un futuro, ¿no? de fuerte crecimiento y desarrollo, ¿no? Tenemos 3 sectores más vinculados a la economía
primaria, para decirlo de alguna manera, que es el sector agropecuario, que es un gran ejemplo en ese sentido, que está a la vanguardia tecnológica, es un ejemplo en el mundo, nuestro sector agropecuario, el sector de la energía y el gas, del petróleo y el gas, que también, nos empieza a dar una respuesta a todos los argentinos, y la posibilidad de un desarrollo de la minería sostenible. Ahora, petróleo, gas y minería necesitan encadenar productivamente, que no sea solo una política de exportación de materia prima, porque Argentina tiene que sacarte ese karma histórico que tenemos de exportar materia prima e importar productos con empleo, con valor agregado de otros rincones del mundo. Sí. Esos tres sectores de la economía nos dan una gran oportunidad si la hacemos aprovechar. Y yo creo que no es desarrollar solo el mercado. El sector del capital es fundamental para la creación de riqueza, pero yo creo que tiene que haber un Estado planificador, y cuando hablamos de Estado planificador es Estado nacional en un país federal y provincias. Y a eso le tenemos que sumar dos sectores estratégicos. Uno que es la economía del conocimiento, y que son transversales, y el otro es el sector industrial. ¿No? Un país de casi 50 millones de habitantes no puede tener un modelo de desarrollo que incluya a todos los argentinos si no protegemos nuestra industria y si no damos la discusión de la industria del futuro, ¿no? Nosotros no podemos poner en riesgo, para poner un ejemplo, el sector automotriz argentino, pero no alcanza con este sector automotriz, que vemos que están llegando barcos con autos de China, para mencionar un ejemplo. Tenemos que ir a partir de una planificación para tener un sector vinculado a la electromovilidad, ¿no? Y que no se vayan las empresas a Brasil. Tenemos que dar una disputa para que se instale el capital productivo en nuestro país y el capital nacional también. Eso me parece que hoy está ausente y es parte de lo que tenemos que discutir en nuestro país. Le voy a hacer una pregunta. Usted sabe que yo lo hago todo con mucho respeto y con usted también, pero yo lo escucho hablar y mañana lo voto a usted. Mañana yo lo escucho hablar, mañana lo voto. ¿No me votaste en octubre? No, porque yo soy de provincia. Y yo soy de provincia también. No, voté en capital. Yo lo escucho hablar y es tentador. Ahora, ¿por qué cuando gobiernan todo esto no lo pueden hacer? En general no lo digo por usted, que se entienda la pregunta, lo digo en general a la clase política. Cuando le digo, lo chicaneo un poco. Digo, yo los escucho a toda la clase política, ¿eh? A usted, a mí, a ella, a todo el mundo. Yo los escucho hablar, de verdad le digo, me enamoro, lo quiero votar a usted, lo quiero votar al otro, lo quiero votar a todo, porque digo, la verdad, pienso similar. Creo que eso es lo que puede llegar a solucionar al país. Ahora, después cuando están en el gobierno, nada de todo lo que se dice se hace o se puede hacer. Ahora yo le pregunto, ¿por qué? Bueno, primero creo que tenemos que reaprender muchísimas cosas, ¿no? Y ser conscientes de las equivocaciones que transitó la Argentina. ¿Aprende el político? No, yo creo que hay que aprender, ¿sí? ¿no? Creo que era Oscar Wilde que decía que los errores son lo que llamamos experiencia, ¿no? Entonces creo que se han cometido muchos errores en estos 40 y pico años de democracia. Pero también quiero decir que no todos los proyectos en estos 40 años de democracia fueron similares en términos de sus resultados. Más allá que todos los procesos tuvieron claroscuros. Yo no tengo una visión maniquea ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con la Alianza, ni con los Kirchner, ni con Macri. Yo no soy de los que creen que vienen a saquear la Argentina. Son proyectos políticos, hablo en democracia, ¿no? Sí. Son proyectos políticos que yo no comparto, ¿no? Y que creo que hay que presentarle un marco de ideas distinto. Y creo que vamos aprendiendo de los errores, porque creo que parte del problema, y te lo decía hoy Gabriel, es del 2015 a esta fecha, yo creo que se perdió el horizonte de construir una realidad mejor, ¿no? Y después podemos discutir. Porque cada vez estuvo peor también el país, ¿no? Por eso mismo digo. Me parece que es cada vez más difícil. Y si sigo su teoría es, este gobierno hoy es peor que el de Alberto Fernández, o sea que por ende, según su opinión, la cual es respetable para mí, este gobierno podría dejar a la Argentina peor que Alberto Fernández. O sea que mañana que voy a venir yo o que va a venir usted, va a ser peor reconstruirla que a Milei. Entonces digo, en ese contexto me parece que es improbable. Pero no es Milei, a ver. No, saco los nombres, No, pero yo digo, la realidad que asumió Milei era mucho más difícil de la que asumió Alberto Fernández. Y te lo digo con claridad, ¿eh? Sí. Y la de Alberto Fernández era muchísimo más difícil, más allá de lo que pasó después con la pandemia, ¿no? Que la que asumió Macri. Que la que asumió Macri, Sí, porque estoy de acuerdo. recordemos a Duhovne decir, no, Argentina, la mejor cosa es una papita, no tiene deuda. No, ahí habíamos un marco de oportunidad, porque el cierre de la gestión de Cristina Kirchner, con sus aciertos, con sus equivocaciones, con la postergación de ciertas políticas, había dejado un país que había que acomodar algunas cosas
¿no? Desde la lógica de Macri o de Scioli o de Massa, que eran los 3 candidatos. Ahora, creo que eso termina, ¿no?, con un enamoramiento de cierto dogma económico que nos trajo el Fondo Monetario Internacional, y yo creo que ahí el endeudamiento es uno de los peores problemas estructurales que tiene la Argentina, porque nosotros tenemos que utilizar la riqueza de los argentinos, los dólares de los argentinos para pagar una deuda que no tuvo ningún impacto positivo en el desarrollo de la Argentina. Ahora, endeudarse está bien o mal en términos de una nación o de una persona, depende para qué. Está muy bien. Si yo me endeudo para pagar la tarjeta de crédito, una vacación, No. que va más allá de lo que yo produzco, está mal. Ahora, si yo me endeudo para comprar un bien de capital, celebrémoslo. Bueno, y creo que es parte de lo que ha pasado en Argentina, pero son creo que las cosas que hay que discutir, más allá de una autocrítica, tenemos que aprender de lo que han hecho a los países grandes, ¿no? Mazzucato, esa economista italiana, dice, no hagan, en un libro que se llama El Estado Emprendedor, dice, no hagan lo que Estados Unidos dice que hizo, hagan lo que Estados Unidos hizo, ¿no? Y algo que para mí es fundamental, si vos me decís... Una cosa es la teoría y otra cosa es lo práctico. Sí, y creo que tenemos que tener la conciencia que si vos me decís, ¿cómo moldeamos la sociedad argentina con estas 5 argentinas en términos de la potencial económica, sector agropecuario tan importante, energía, petróleo, gas, minería, industria, economía del conocimiento? Hay 3 pilares: educación, trabajo, cuidar el trabajo, defender el trabajo. Cuando una empresa se cae, hay que traer de los pelos al dueño de la empresa y decirle, ¿por qué te caes? ¿Qué necesitas? No, ¿cómo te ayudamos? Porque ahí, a mí más que el empresario, lo que más me preocupa, porque acá tenemos empresarios, en la mayoría de los casos, que no es que venden la casa, siguen viviendo mejor, peor. El problema son los laburantes que están abajo. Y el tercer sector es ciencia y tecnología. Los países que Milei admira, Estados Unidos, Israel, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de conocer, ¿no?, y viajado varias veces y conocer sus modelos científico-tecnológicos, son un ejemplo. Ahora, Argentina está, desde que se mide la inversión en I+D, 1972, en el punto más bajo. Sin innovación, sin desarrollo, no vamos a poder tener un camino hacia el progreso. En términos educativos, estamos en la escala de inversión sobre Producto Bruto Interno más baja, del 1,43. Digo números que los dice Argentinos por Educación, del 1,43 cuando terminó la gestión de Alberto Fernández, hoy estamos en 0,82. Pero me preocupa eso como me preocupan las provincias, ¿no?, que bajaron, como te dije hoy, en términos de PBI, 36% en 2 años. Estamos ajustando la educación. El Papa Francisco decía, un país que no invierte prioritariamente en educación está planificando suicidio, ¿no? Y lo otro es el trabajo. La desesperación, yo creo que el presidente de la nación, cualquiera, tiene que tener arriba de su despacho defender el trabajo, porque es el factor de progreso y de orden social. Y es lo que estamos perdiendo y es lo que realmente a mí me preocupa. Le tengo que decir algo sobre las escuelas. Usted habla de un tema económico y de la inversión, y está muy bien, y es cierto, no se ha visto una gran inversión en el último tiempo. Ahora, cuando usted fue ministro, le tocó tomar una determinación, lo cual, para mí, polémica, usted me dirá con el tiempo acertada o desacertada, que fue el cierre de las escuelas, ¿no? Por una cuestión de, no voy a decir pandemia, pero sino una cuarentena que se hizo aquí en la Argentina. ¿No cree que también hay un antes y un después a partir de ese cierre de las escuelas, donde fue, a mi entender, demasiado largo? Depende en qué jurisdicción, ¿no? Estamos en una pandemia, ¿no?, en un hecho absolutamente extraordinario, doloroso, que nos marcó a todos y que fue un momento de mucha pérdida para todos nosotros, ¿no?, y que yo recuerdo con dolor, con angustia. A ver, yo creo que la tragedia de la Argentina, y me acuerdo de haberlo discutido muchas veces con los representantes de UNICEF en Argentina, la tragedia educativa, como dicen muchos de la Argentina, yo no creo que sea una tragedia, tenemos enormes desafíos, pero ellos hablaban de tragedia, no se vincula a la pandemia, se vincula a la desigualdad, ¿no? Que yo creo que la pandemia lo que hizo es visibilizar la desigualdad profunda que hay en la Argentina. No es Argentina de los que están adentro del sistema y de los que están afuera, ¿no? Y además en una Argentina, cuando para entender el sistema educativo argentino, son 24 jurisdicciones y el Estado Nacional, donde tenemos una Argentina profundamente desigual. No es lo mismo gobernar los 200 kilómetros cuadrados de la ciudad de Buenos Aires, donde más de la mitad de los chicos van a escuela de gestión privada, con el nivel de ingreso familiar más alto de Argentina,
que gobernar el sistema educativo de una provincia del norte grande como Santiago del Estero, que tiene la mayor ruralidad de nuestro país. ¿No? Entonces, ahí vemos los problemas que tenemos. Ahora, vos me decís, ¿tuvo un impacto educativo la pandemia? Tuvo un impacto educativo, tuvo un impacto sanitario, tuvo un impacto económico, laboral, social, afectivo, porque fue un momento de porquería para todos los argentinos. Ahora, ¿fue largo o corto? Con nuestro vecindario no lo fue, ¿no? Y muchas veces las críticas que yo he recibido, que yo me hago cargo... ¿Le molesta que le digan que usted cerró las escuelas o algo por el estilo o no? Mira, yo voy a decir, tengo un... No me molesta, digo, ya uno tiene... Está curtido. Sí, uno tiene que estar curtido, pero no perder la sensibilidad, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que frente a la agresión uno termina perdiendo la sensibilidad, y yo trato siempre de hacer el ejercicio para no perderla. Yo tenía un mérito, me insultaban por derecha y por izquierda. Abría las escuelas muy temprano y las cerraba. Yo tenía conflicto con sindicatos que me insultaban constantemente. Hay un sindicato de la Ciudad de Buenos Aires que yo entraba a Facebook y pautaba con plata del sindicato insultándome, ¿no? Para mencionar un ejemplo, porque abría las escuelas. Y yo le digo acá, porque no tengo nada que ocultar, nunca lo hice. Yo hablaba con ese sindicato y con la conducción nacional de ese sindicato y le digo, pero escúchenme, ¿ustedes pueden creer que la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de América Latina, no puede haber presencialidad en las escuelas? Y me decían que era un asesino, ¿no? Entonces digo, a mí me insultaban de todos lados. Y la verdad, uno no elige qué tiempo asume una responsabilidad que me delegaron en ese momento. Ahora, lo que yo no estuve exento de equivocaciones, lo que yo le dije a mi equipo el primer día, le vamos a poner el cuerpo y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que ningún argentino se siente solo o que no nos importa. Y eso lo hicimos al primer momento. Inclusive muchas de las diferencias que yo tuve con Alberto Fernández era por el estilo de comunicación y de asunción de los problemas que mi ministerio tenía. Yo viajaba a cada provincia cuando había un conflicto. Yo en el 2021, en 32 días, recorrí las 24 jurisdicciones educativas, me junté con los gobernadores, con los sindicatos, en reuniones públicas y en reuniones privadas cuando había conflicto, ¿no? Fui a Chubut, tuve reuniones privadas, públicas, me arrancaban los pelos, todo para que se levante el paro. Estoy hablando en ese enero y febrero del 2021. Ahora lo hice porque es lo que creo, y porque uno tiene que poner el cuerpo, ¿no? Y laburábamos con orgullo, 14 horas todos los días, no yo, sino yo y todo mi equipo, gente, digo, que no veía a la familia, en un momento muy difícil. Ahora, me parece que dimos todo, y después cada uno evalúa si lo que dimos fue bueno o malo. ¿Con el aprendizaje lo volvería a hacer? ¿Volvería a cerrar? Mañana le toca ser nuevamente ministro de Educación, ya aprendió porque tuvo una pandemia, una cuarentena. ¿Volvería a hacer lo mismo? No, tuvimos una pandemia. Ahora, claramente el problema mundo... no es la pandemia, es la cuarentena. No, está bien, pero el mundo... a veces dicen, la Argentina cerró las escuelas. Yo te digo porque me peleaba con gobernadores. Algunos gobernadores que había gobernadores que querían abrir. Y de todos los políticos, de todos los partidos políticos, radicales y peronistas, ¿no? Yo te voy a contar, a ver, cuando se tomó la primera decisión de suspender la presencialidad, yo me estaba peleando con el gobernador Morales, que suspendió las clases, fue el primero que suspendió las clases, me acuerdo, lo discutí en duros términos con su ministra, porque eso nos generaba una presión para cerrar en todas las escuelas. Y yo lo que le decía es, miren, está empezando recién las clases, no sabemos la incertidumbre que tenemos delante, qué va a pasar. Tratamos de extender todo lo posible responsablemente para empezar a generar el vínculo, principalmente en los sectores populares, entre la madre y las maestras que no se conocían. Hay provincias que tuvieron una semana de clases presenciales hasta la suspensión. Y me cerraron. Después empezaron a llamar, me acuerdo, 2 gobernadores que discutí, 3 gobernadores, uno que, lo voy a decir, el que adoptó la decisión de poner el cuerpo, que fue, mayor yo no tengo diferencia, Gustavo Sáenz, me dijo, está bien, Nico, banco la posición. Digo, Gustavo, sos gobernador, sostené todo lo que podamos la presencialidad. Y otros 2 gobernadores que no la sostenían. Me dijeron, no, Nico, no podemos. Y le digo, pero sos gobernador. Digo, no podemos. Y tomó la decisión de cerrar Pondengue. Para ponerte un ejemplo. ¿No? Entonces, y discutía con todo el mundo. Ahora, ahí tiene que poner uno el cuerpo. Y yo creo que hay que defender lo que uno cree. Y en ese momento yo creía que había que hacer eso. Y después la realidad, la información. Yo soy abogado, ¿no? De los epidemiólogos nos iban dando ciertas decisiones, y lo mismo la Organización Mundial de la Salud, lo que yo hablaba con nuestro ministro, con los ministros de la provincia. Estuvimos atravesados por conflicto. Ahora, ¿por qué te digo esto? En el 2020 nosotros hicimos un esfuerzo para volví a discutir con muchos gobernadores que me decían, no quiero volver, mirá si se me muere un docente.
Digo, pero no podemos, digo, hay que administrar en las condiciones que estamos. Hay países de nuestra región, Paraguay, Bolivia y Perú, que en julio decidieron no abrir las clases ya hasta fin de año, lo que me parecía una irracionalidad. Digo, y después lo que nosotros hicimos acá, aprendiendo, es empezamos a administrar la realidad de cada provincia, porque algo que pasó al comienzo, mira, estamos hablando ya de la prehistoria, lo que pasó al comienzo, yo me acuerdo que mi hijo Ginés, ¿no? Al principio, me dice, mira, me llamó Roca, Paolo Roca, que ellos tenían en Italia la gestión de algunos hospitales. Dice que el hijo con la voz quebrada, casi llorando, Ginés, no permites que entre el virus a la Argentina, se me está muriendo la gente en los pasillos. No, ese era el mundo que teníamos. Entonces, todos nos asustamos. Claro. Los que antes me decían abrí, eran los que me insultaban porque no cerraba, ¿no? Estoy hablando de diputados nacionales de otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ahí estamos en un momento de mucho temor. Y al principio se concentró todo en Argentina. Y recuerda que cuando el virus empezó a entrar por algunos lugares y otros no, se hizo larga porque algunos la empezaron antes. Pero no es que la empezó el gobierno, la empezó la sociedad. Porque hay que retrotraerse ese momento. El miedo que había, Gabriel. Yo te digo, recibía cientos de mensajes en WhatsApp insultándome para que cierre la secuela y yo decía, sostengamos. Digo, citaba a los ministros, a los sindicatos. Era un momento muy difícil. La última, y le agradezco la presencia. ¿Usted por uno de los motivos que se va es porque quería abrir y Alberto Fernández no quería abrir? No, uno de los motivos que me voy es porque discutí 5 o 6 veces con Alberto Fernández. Una fue esa. Pero entonces nuestra relación estaba quebrada. Ya estaba desgastada. Sí, porque una de las veces me llama para increparme porque me había juntado con Larreta te pongo un ejemplo, ¿no? Para garantizar que empiecen las clases. Y yo lo fui a ver a Larreta y le dije, Horacio, a pesar de nuestras diferencias con su ministra, que habíamos discutido un montón. Soledad Acuña. Sí, con Soledad y con él. Y le dije, tenemos que lograr que empiecen las clases. Hice lo mismo con Axel, hice lo mismo con Morales, hice lo mismo con Melella, hice lo mismo con Oscar de Aguad. Yo fui a cada provincia y le metía yo presión para que empiecen las clases. Me juntaba con los gremios, intentaba negociar la paritaria provincial en cada uno de los lugares y le decía, tienen que empezar las clases, los chicos tienen que estar en la escuela porque además estamos vacunando prioritariamente a los docentes. Ahí me peleé con Alberto Fernández, digo, no hablamos por un montón de tiempo. Después, la última discusión, que yo dije, se finí, fue la de una maestra, ¿no? Que él salió a reivindicar una maestra que había tenido comportamientos que no correspondían con su rol en una escuela en González Catán en La Matanza, ¿no? Y yo dije una cosa, él me llamó también para cuestionarme por qué había hecho eso, y le dije, porque soy ministro de Educación. Claro. Digo, ¿qué quiere que haga? No, pero no te tenés que haber metido. Bueno, yo no lo comparto. Y ahí ya nunca más hablé con él. Y a la semana me terminé yendo por decisión de él, pero nuestro vínculo, yo sabía que ya me iba, yo pensé que me iba a ir en noviembre porque ya era ¿No insostenible. habló nunca más con él? No hablé nunca más. ¿Le da pena todo lo que le pasó después? No soy quien para que me dé pena una persona. Lo que me duele todavía es la oportunidad no aprovechada, que creo que tuvo la sociedad argentina de somos un pueblo que siempre trata de generar una nueva oportunidad, ¿no? Y a mí lo que me duele de los últimos procesos es de la ilusión, más allá de quien esté al frente, Sí. ¿no? A la desesperanza, ¿no? Porque cada vez se hace más complicado eso. Y me duele, si vos me decís qué me duele o qué reflexión a veces, es eso, ¿no? Era una oportunidad, también es real, como te dije hoy, la sociedad no busca excusas, busca respuesta, estuvo atravesada por todas las pestes, ¿no? ¿Qué debe ser el gobierno? Esta sí, de verdad es la última. ¿Qué debe hacer el gobierno con Adorni? ¿Qué debe hacer Adorni como jefe de gabinete después de lo que viene pasando en las últimas horas? A ver, yo, Gaby, a mí del pasaje o del viaje a Punta del Este, todo, que tiene que dar la explicación ahora. Si vos me decís a mí lo que me molesta a Adorni lo que más me saca es la sonrisa y el festejo cuando despedían a trabajadores públicos. A mí me saca de Adorni el día que mostró la radiografía adulterada, viste, con un perro. Con un perro. Para con el tema de la discapacidad. Para justificar el ajuste sobre las prestaciones de discapacidad. Después escuché un audio de Españolo, que Españolo no sé si miente en todo, pero en eso, ¿para qué va a mentir? Diciendo, yo le dije a Adorni,
y uso algún adjetivo de insulto, que esa prestación nunca se dio. Y él sabía que era mentira. Ahora, esas son las cosas que me duele. Esto, yo a veces creo que hay que correr el ruido, ¿no? Tienen que dar las explicaciones, se presentó un pedido de interpelación en el Congreso, y todos tenemos que explicar, y los funcionarios públicos tenemos la carga de explicar nuestros ingresos, nuestros gastos, cuando uno abraza la función pública, tiene que saber que viene con un costo. Viene con un costo también de su familia y sus afectos, guste o no guste, y mucho más de la familia núcleo. Y a veces inclusive terminan pagando hermanos, familiares, con los cuales uno no tiene relación más allá del vínculo de sangre. Ahora, tienen que dar las explicaciones. A mí lo que más me duele, ¿no?, es la crueldad. Te lo digo en serio, sin especulación, sin nada. Yo creo, y lo he dicho en el Congreso, es tiempo también, frente a la necesidad de tener misericordia, de tener empatía, ¿no? Y es lo que creo que está más ausente en este gobierno. Se quedan 900 trabajadores de FATE sin laburo. Yo no te digo que pueda haber una respuesta única, pero tiene que haber por lo menos una escucha. Digo, ¿qué pensamos? ¿Con qué podemos ayudar a esos trabajadores? ¿Qué transición le podemos generar? ¿No? Y después, quien hace de la denuncia su camino, ¿no? Y después tiene que hacerse cargo. Lo decía en el comienzo del programa. Yo tengo mi mensaje se va conmigo al cajón. Porque si no, soy un hipócrita. Bueno, y la hipocresía es una de las cosas que más daña a la política. Pero yo creo que tenemos que volver corriendo el ruido, ¿no?, corriendo todo esto que a veces nos distrae, a la discusión de fondo del marco de ideas. Porque al fin y al cabo yo creo que en el 27 va a haber que poner distintos modelos y que la sociedad elija. Yo creo en un modelo distinto al que estamos viviendo hoy, ¿no? Y lamentablemente, Gabriel, yo creo que lo más difícil está por venir. Porque si no hay un cambio de ciertas decisiones macroeconómicas, se está construyendo un país para muy poquitos, ¿no?, y que cada vez la gente le cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no es que Milei estaba en Disneylandia, ¿no? Había enormes complejidades por delante. Ahora, muchas de las decisiones han agravado la situación del ciudadano de a pie, y es lo que creo que está generando una situación de tanta zozobra en nuestro país. Gracias, Nicolás, por la visita, como siempre. A vos, un placer, Gaby. ¿eh? A vos, Gaby. Gracias. La próxima, ¿me va a regalar el libro o se arrepintió? No, te voy a regalar. Sabés que te aprecio mucho. ¿Ese libro lo escribió usted? Lo escribí yo con Pepe. ¿Los dos? En realidad estuvimos 4 horas con Pepe, 4 días con Pepe en su chacra, los dos. Grabamos más de 20 y pico horas de diálogo, de toda su vida, toda su filosofía, sus reflexiones, y lo hicimos en este libro que presentamos con Pepe. Y bueno, como te decía, hoy el 13 de mayo se cumple un año de su muerte, así que creo que Pepe era un imprescindible, un tipo tan valioso, tan ético, que vivió, ¿no?, como pensaba, y que hizo, creo que es un gran aporte a nuestra América Latina. Es un tipo que yo extraño, yo quiero mucho, como quiero mucho a Lucía Topolansky, su esposa. Sí, así que vamos a estar probablemente en los próximos días visitando a Lucía para darle un abrazo y recordar también al Pepe. Gracias por la visita. Gracias, un placer.